Muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches. El tema de hoy es hipertensión arterial, un tema muy conocido, muy importante, pero que definitivamente debemos dominar. Entonces, vamos a ver. A mí me gusta hacerlo dinámico, ir al punto, así que he preparado gráficos, he preparado mnemotecnias para que se pueda entender de la mejor manera, porque la idea es después de repasarlo, después de estudiarlo, es repasarlo y repasarlo y repasarlo. Y si ustedes pueden enseñar a otra persona, es mucho mejor. Entonces, vamos a ver. Presión arterial es igual. ¿Cuál es la fórmula? La famosísima fórmula. Gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Siendo gasto cardíaco la multiplicación de volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Entonces, recordar, gasto cardíaco es igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca. El gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica hace la fórmula de presión arterial. Entonces, las dos causas más frecuentes de presión arterial es una causa esencial y una causa secundaria. La causa esencial es lo predominante. Dicen que es alrededor del 90%. Comprende de 25 a 55 años aproximadamente. Uno de los motivos más importantes es una causa vascular, como vemos aquí. Puede ser por un engrosamiento de la pared, haciendo de que el flujo de sangre que va por este lumen, por esta luz, sea menor y sea más difícil atravesarlo. Entonces, ese es un motivo. Y el otro es aumento del tono vascular, una vasoconstricción. Esto me hace que aumente la resistencia vascular periférica. Y si aumenta la resistencia vascular periférica, va a aumentar la presión arterial. Entonces, una de las causas que tenemos de aumento de la luz, perdón, de aumento de la pared vascular con disminución de la luz, es la edad. Una persona que envejece va formando placas, ustedes ya conocen las placas, famosas placas de grasa, y esto va a reducir la luz. Entonces, uno de ellos es las personas mayores, adultos mayores, las personas diabéticas, aquí tenemos a alguien que se está midiendo la glucosa, y el cigarro, las personas que fuman. Entonces, tenemos estas tres causas que ocasionan este aumento de la pared vascular. Por otra parte, ¿qué podría causar una vasoconstricción? El estrés, el cortisol, una persona estresada, enojada, se dice que aumenta también, y la obesidad, ¿no? La obesidad. Otra causa que tenemos es el consumo excesivo de sal, personas que le meten demasiada sal a las comidas, y problemas renales que pueden ocasionar un aumento del volumen, una retención de volumen, ¿no? Entonces, son unos síndromes súper raros. Esas son las causas esenciales. Luego tenemos las causas secundarias, y aquí tenemos que recordar que son la minoría, un 10% aproximadamente, con edades menores de 30 años, menores de 25 o 30 años, o mayores de 50 a 55 años. Entonces, también, si nosotros sospechamos de una frecuencia, de una hipertensión arterial refractaria, cuando alguien tiene una hipertensión arterial refractaria, cuando le damos medicamentos, le damos y no baja la presión arterial. Es una presión arterial refractaria. Y ahí vamos a sospechar estas causas secundarias. El acrónimo es RENAL-SA. RENAL-SA. Entonces, empezamos con las causas renales. Las causas renales es un aumento del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Y cuándo se da esto? Enfermedades renales crónicas, es muy conocido, esas enfermedades, y también una estenosis de la arteria aferente. Estas causas principales son las causas renales. Luego tenemos causas endocrinas. En esas causas endocrinas tenemos al hiper o al hipotiroidismo. El hipertiroidismo te va a causar un aumento del gasto cardíaco. Y el hipotiroidismo va a ocasionar un aumento de la resistencia vascular periférica por un arco reflejo, como un sistema reflejo, ¿verdad? Luego tenemos lo que es otros tipos de afectaciones endocrinas, que es en la glándula suprarrenal.
En esta glándula tenemos tres hormonas principalmente, que si se elevan, tenemos un aumento de la presión arterial. Tenemos la aldosterona, que va a ocasionar un hiperaldosteronismo. Tenemos el cortisol aumentado, que va a ocasionar un síndrome de Cushing. Y tenemos las catecolaminas aumentadas, y la noradrenalina y la adrenalina. ¿Y cuándo se elevan? Cuando hay un feo cromocitoma. Esas son las causas endocrinas. Luego tenemos las causas neurológicas. Un aumento de PIC, que es una presión intracraneal, te va a dar una triada famosa. Tenemos que saberla. ¿Cuál es? Disminución de la frecuencia cardíaca, hipertensión arterial, porque obviamente estamos viendo el tema de hipertensión arterial, disminución de la frecuencia cardíaca y una respiración irregular. Entonces tenemos aquí este gráfico que nos va a ayudar a memorizar esa triada, ¿no? Vemos aquí a este señor que está teniendo aquí un problema en la cabeza, ¿no? Es aumento de la presión intracraneal. ¿Qué es lo que da? Una alteración irregular, una respiración irregular. Te da una hipertensión arterial y una disminución de la frecuencia cardíaca. Recordar esa triada de Cushing. Si nosotros vemos esto, sospechamos de aumento de la presión intracraneal, que pueden ser muchas causas más. Luego tenemos la A, de la aorta, ¿no? Una coartación de aorta. ¿Cómo lo sospechamos? Cuando hay una presión distinta entre miembros superiores y miembros inferiores. ¿Por qué? Porque hay una estenosis aquí por esta coartación, haciendo de que el flujo vaya o se quede acumulado aquí en estos miembros superiores y vaya disminuido el miembro inferior. Entonces es importante, ¿no? Vemos de que una persona tiene los pies pálidos, las manos bien rojas, sospechamos de esto, ¿no? Le medimos la presión inmediatamente y podemos encontrar esto. Luego tenemos la L, que puede ser leche materna, ¿no? O líquido amniótico, que es las personas embarazadas. ¿Qué pasa en estas personas embarazadas? Cuadros como la preeclampsia y la eclampsia. Luego tenemos la S de sustancias. ¿Qué sustancias? Sustancias que aumentan el sistema nervioso simpático. Tenemos las anfetaminas y la cocaína, ¿no? Si nosotros vemos una persona alterada, súper alterada, joven, sospechamos que ha consumido sustancias. Le preguntamos, ¿no? ¿Ha consumido anfetaminas, cocaínas? ¿No? ¿Te has metido algo? Y ahí nos va a responder. Luego tenemos la A, que es apnea del sueño, ¿no? Hay una disminución del oxígeno y se eleva el sistema nervioso simpático, ¿no? Como reflejo. Entonces, es importante aquí lo que tenemos como causas secundarias, recordarse de Renalza. Entonces, una vez que tenemos eh, el origen, las causas, vamos a ver las complicaciones, ¿no? Mejor los estadios primero. Vamos a ir en orden. Los estadios. Es muy preguntado estos estadios. Está tomado del 2017, la última guía de la Sociedad Americana de Cardiología. Entonces tenemos que estadio normal es cuando la presión arterial sistólica está debajo de 120 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica menores de 80. Esto nos da en el estadio normal. Prehipertensión es cuando aumenta a 130 y 80. Entonces, entre 120 y 130 ya estamos hablando de prehipertensión. Menos de 120, normal. Luego tenemos el estadio 1, que es menor a 140 y mayores de 90. Y estadio 2, mayores a 140 y mayores a 90. Entonces, ¿cómo vamos a recordar esto? ¿Cómo vamos a recordar? Porque puede variar muchos números. No, lo importante es que los recordemos. Entonces, tenemos que recordar que la presión normal, 120-80. Punto. Presión normal, 120-80. Prehipertensión es menos de 130. O sea, si aumenta un poquito, unos 10 milímetros de mercurio, ya, prehipertensión. Usted es prehipertenso. 128, prehipertenso. 125, prehipertenso. Ahora, recordar en los estadios de hipertensión el número 140-90. Si está menos de 140-90, estadio 1. Si está más de 140-90, estadio 2. ¿Verdad?
Hay que recordar ese número, 140-90. Algunos consideran, como la guía europea, que hipertensión arterial es mayor a 140-90. Por eso he puesto este punto aquí para poder precisarlo ahí, ¿no? Entonces, más de 140-90, estadio 2. Menos de 140-90, ojo, menos de 140 y mayores de 90, estadio 1. Luego tenemos urgencia. Urgencia y emergencia. Estos dos se consideran como crisis hipertensiva. Entonces, si viene un paciente que tiene más de 180 o, o más de 120 en la diastólica, es una crisis hipertensiva. Hay que actuar rápido, ¿no? Entonces, tenemos urgencia y emergencia. Las dos te dan esta presión arterial. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Es que en emergencia hay daño de órgano. Ahora, ¿cuál es ese daño de órgano? Cuando el paciente va a tener una complicación, ¿no? Entonces vamos a ver en un momento esas complicaciones, ¿no? Complicaciones. Entonces, por ejemplo, el paciente, aquí he dibujado algo así bien práctico para recordar y he puesto letras, ¿no? Te preguntarán, ¿por qué pones letras? ¿Por qué no mejor pones los nombres de las enfermedades? Porque esto te ayuda a recordar, te ayuda a memorizar, te ayuda a practicar, ¿no? Entonces, en el cerebro, ¿qué tenemos? ¿No? ¿Qué tenemos aquí en el cerebro? Mira, si no me acuerdo, como ahorita que se me fue, EA, ¿no? ¿Qué es EA? Pues vamos a ir aquí, ¿qué es estenosis de la arteria carótida, ¿no? Personas que tienen una estenosis de la arteria carótida va a tener un accidente isquémico transitorio, o sea, están de la nada los pacientes y se desmayan o pierden la conciencia por minutos y luego se recuperan sin ninguna complicación, sin ningún foco, sin nada. Solamente fue transitorio. Esto se sospecha de una estenosis de la arteria carótida, o sea, hay placas que están ahí y ocasiona esto. Luego tenemos un ACV, ¿no? Sobre todo isquémico más que el hemorrágico. Acordarse, la hipertensión está muy asociada a ACVs, más que todo isquémico que hemorrágico. Que puedes tener los dos, claro. Un paciente puede tener o isquémico o hemorrágico, pero es más frecuente que tenga un problema isquémico. Luego tenemos problemas del corazón, todo esto. Del corazón y de las arterias sobre todo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Una hipertrofia ventricular izquierda. Te va a dar una falla cardíaca diastólica. ¿Por qué? Porque no entra tanto volumen al corazón. Entonces, como no entra tanto volumen, es una falla cardíaca diastólica. Y esto ocasiona un edema agudo de pulmón. Luego tenemos otra complicación, un infarto agudo de miocardio. Tenemos también en problemas más que todos periféricos, una enfermedad vascular periférica. Tenemos también DA, que era un problema vamos a ver, una disección de aorta muy famoso, muy conocido, disección de aorta. Y tenemos AA como un aneurisma de aorta, una disección y un aneurisma de aorta. Luego tenemos en causas renales una no es neuro, es una nefroesclerosis, porque ese es el riñón. Nefroesclerosis y una estenosis de la arteria aferente. Esta estenosis de la arteria aferente te va a ocasionar una enfermedad renal crónica o una insuficiencia renal aguda. Entonces, estas son las complicaciones. ¿Hay que repasarlo? Sí, yo tengo que repasarlo. Todo esto es para repasarlo, pero se me facilita si es que solamente veo esto y pongo a prueba mi memoria. Luego tenemos retinopatía hipertensiva, que es también una complicación. Entonces, ¿qué es lo que te da? Hay grados, hay grados. Grado 1 y grado 2, hay una esclerosis de estas arterias que están en la retina. Y en grado 2 se ve sobre todo unos cruces arteriovenosos. Las preguntas van enfocadas sobre cruces arteriovenosos. Nosotros marcamos grado 2. Se dice que el paciente es asintomático generalmente. En grado 3
Si también nos preguntan, hay una hemorragia o exudados algodonosos. Y en el grado 4 está la papiledema, que es sobre todo en hipertensión arterial maligna. Entonces, se dice que en esos dos grados ya hay una disminución de la visión y hay cefalea, el paciente siente cefalea. Entonces, recordar que grado 4 es papiledema, grado 3 hemorragia y exudados algodonosos. Muy bien.